$2.000 millones. Pónganle atención a esa cifra, porque es lo único que importa. $2.000 millones tenía yo en efectivo y propiedades cuando la DEA me puso en su lista de los más buscados. Y los gringos, en su fantasía, juraban que andaba yo escondido en la sierra, comiendo raíces y tomando agua de charco como un animal. Qué poco me conocían. Qué poco entienden del poder. Creen que el dinero solo compra carros y viejas. No. El dinero compra silencio, compra lealtades y, sobre todo, compra una vida que ellos ni se imaginan. La historia que les contaron es una mentira, una caricatura para que sus agentes se colgaran medallas. Yo no me escondí, yo me retiré con estilo. Pero para entender la mansión, primero tienen que entender el lodo del que salí. Me llamo Rafael Caro Quintero. Y aunque me apoden el narco de narcos, yo nunca dejé de ser un campesino de Badiraguato, un morro que se cansó de tragar tierra y decidió sembrar algo que sí dejara para comer y para vivir como rey. Nací en La Noria, un ranchito donde el tiempo se medía por el sol y la pobreza por los platos vacíos. Éramos 12 hermanos, 12 bocas que mi padre apenas podía llenar con lo que sacaba de la siembra de frijol y maíz. Nuestra casa no tenía piso, era de tierra apisonada. Cuando llovía, el agua se metía y aquello se volvía un lodazal. Dormíamos todos juntos, amontonados, oliendo a sudor y a hambre. Recuerdo el sonido de las tripas de mis hermanos rugiendo por la noche. Ese es un sonido que se te graba en el alma, que te persigue. A los 13 años, mi padre se fue. Se largó a buscar chamba al otro lado, o eso dijo. Nunca volvió. De un día para otro, yo era el hombre de la casa. El peso de 11 hermanos y mi madre cayó sobre mis hombros de niño. Dejé la escuela, si es que a esa casita de adobe con un solo maestro se le podía llamar así, y me metí de lleno al campo. Jornadas de 14 horas bajo un sol que te rajaba la piel, por unos cuantos pesos que no alcanzaban ni para el mendigo frijol. Veía a mi madre, cada día más flaca, más acabada, partiendo una tortilla en 5 pedazos para que nos tocara a todos. Y yo sentía una rabia, un fuego por dentro que me quemaba. Me juré a mí mismo, mirando las estrellas desde el campo, que mi familia nunca más iba a pasar hambre. Jamás. La gente de la sierra es lista. No estudiada, pero lista. Aprendes a leer el viento, la tierra y, sobre todo, a la gente. Yo veía pasar las camionetas nuevas de los gomeros, los que sembraban la amapola en las partes altas. Bajaban al pueblo con botas, con dinero en la bolsa, invitando las cervezas. Y yo, con los guaraches rotos y las manos agrietadas, los miraba con una mezcla de envidia y coraje. Ellos no trabajaban más duro que yo, pero sembraban algo que valía oro. La tentación estaba ahí, todos los días, rugiendo como un motor nuevo en medio del silencio del campo. El día que vendí mi alma, lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía 16 años. Estaba desgranando maíz, un trabajo miserable que te deja las manos sangrando. Se paró a mi lado don Hilario, uno de los duros de la región. Un hombre de pocas palabras, con una mirada que te calaba los huesos. Me vio las manos, luego me vio la cara. ¿Cansado de ser pobre, muchacho?, me preguntó. No le contesté, solo asentí con la cabeza, apretando la mandíbula. Se rió. Tengo una chambita para ti. No es de mucho esfuerzo, pero sí de muchos huevos. ¿Vas a llevar un paquete a Culiacán? Un paquetito nomás. Si lo entregas, te doy lo que no ganas en un año en esta cochinada. No lo pensé. El hambre y la rabia piensan por ti. Esa noche,
Me dio una caja de zapatos envuelta en cinta canela. Pesaba. Olía raro, dulce y amargo a la vez. Era goma de opio. Me trepé a un camión de redilas que olía a gallinas y me fui a la ciudad. El corazón me latía en la garganta todo el camino. Cada retén de soldados era una eternidad. Pero llegué. Entregué la caja a un hombre sin nombre en una calle oscura. El tipo me dio un fajo de billetes. Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Regresé a la noria esa misma noche. Entré a mi casa de madrugada. Mi madre y mis hermanos dormían en el suelo. Saqué el dinero y lo puse sobre la mesa. Había más billetes de los que podía contar. Al día siguiente, compramos comida hasta que la mesa se doblaba. Compramos zapatos para todos. Vi a mi madre llorar, pero esta vez de alegría. En ese momento entendí. El gobierno, la ley, la religión, todo eso son cuentos para mantener a los pobres en su lugar, para que acepten su miseria. El único Dios real, el único que te saca del lodo y te da de comer, es el dinero. Y yo, Rafael Caro Quintero, había encontrado la forma más rápida de rezarle. Ese fue mi bautizo. Dejé el maíz y el frijol para siempre. Empecé a sembrar mi propio jardín, un jardín de flores rojas y verdes que valían más que todo el oro de México. Y ese fue solo el principio de la verdadera historia. Don Hilario fue el que me abrió la puerta, pero fue otro el que me enseñó a tumbarla. Se llamaba Ernesto, pero todos le decían Don Neto. Un viejo lobo de mar del negocio, con más arrugas que un mapa y una mirada que te leía el precio del alma. Él vio en mí lo que otros no veían, no solo el hambre, sino la ambición. El hambre te hace mula, Rafael, me dijo un día, mientras revisábamos un sembradío de marihuana, una variedad que yo mismo había cruzado para que creciera sin semilla, potente, que los gringos llamaron sin semilla. La ambición te hace patrón. Don Neto me enseñó el negocio de verdad. No era solo sembrar y vender al primer postor. Era controlar la cadena. La siembra, la cosecha, el empaquetado, el transporte y, lo más importante, la ruta, la plaza. El que controla la plaza, controla el flujo, y el que controla el flujo, nada en dinero. Empezamos con unas cuantas hectáreas. Yo era el agrónomo del diablo. Conocía la tierra, el agua, el sol. Sabía cuándo sembrar, cómo regar con la cantidad justa de agua para que la planta se estresara y produjera más resina. Mis plantas eran las más verdes, las más pegajosas, las más codiciadas. Los jornaleros que antes me veían como un igual, ahora me decían patrón. Yo les pagaba en una semana lo que antes ganaban en 6 meses. Les daba comida, techo. Me eran leales, no por miedo, sino porque conmigo prosperaban. Esa fue la primera lección de poder. La lealtad se compra con prosperidad, no con amenazas. La primera sangre llegó antes de lo que esperaba. En este negocio no hay contratos firmados, solo la palabra y el plomo. Un tipo de la sierra de Chihuahua, un tal Osorio, se quiso pasar de listo. Empezó a meterse a mis terrenos por la noche a robarme la cosecha. Primero fueron unas cuantas plantas, luego se llevó media hectárea. Lo mandé a avisar, una vez. Le dije que esa no era tierra de nadie, que tenía dueño. Se rió de mi mensajero. Díganle a ese morro pendejo que la sierra es de quien la trabaja, mandó decir. Fue su sentencia de muerte. No lo hice con un ejército de sicarios. Fui yo, con mi primo y otros 2 muchachos de confianza. Lo esperamos en el camino que bajaba al pueblo. Cuando su camioneta vieja apareció levantando polvo, le cerramos el paso. Se bajó envalentonado, con la mano en la pistola que traía fajada. No le di tiempo.
Le solté un tiro en la rodilla. Cayó gritando, mentando madres. Me le acerqué. El olor a pólvora, a tierra seca y a miedo llenaba el aire. La sierra no es de quien la trabaja, le dije, mirándolo a los ojos. Es de quien la defiende. Le di el tiro de gracia yo mismo. Sin dudar. El sonido del disparo en el silencio del monte es algo que nunca se olvida. Es el punto final. No sentí remordimiento. Sentí confirmación. O era su vida o era mi negocio, mi futuro, el pan de mi familia. En ese mundo, la piedad es un lujo que te lleva al panteón. Dejamos el cuerpo en la camioneta, a la vista de todos, como un anuncio. Nadie más volvió a tocar una sola de mis plantas. El negocio explotó. Dejamos de contar los bultos de marihuana. Empezamos a contar las avionetas que salían de pistas clandestinas que construimos en medio de la nada. Cada avioneta eran cientos de miles de dólares. Y no era una a la semana, eran 5, 6, a veces 10 al día. El dinero llegaba en maletas, en cajas de cartón, en costales. Ya no cabía en la casa. Compramos una bodega en Culiacán solo para apilar el efectivo. Recuerdo la primera vez que entré a esa bodega. Había montañas de billetes verdes y pesos mexicanos. El olor a papel, a tinta y a poder era embriagante. Me aventé sobre una de las pilas como si fuera una alberca. Me reía a carcajadas. Yo, el muerto de hambre de la noria, nadando en un mar de dinero. Ahí fue cuando todo cambió. La pobreza te hace humilde a la fuerza, pero la riqueza te muestra tu verdadero yo. Y a mí me gustó lo que vi. Me compré mi primera camioneta del año, una Ford Lobo, la mejor que había. Le puse llantas anchas y un estéreo que se oía a 3 cuadras. Me colgué una esclava de oro macizo con mi nombre grabado en diamantes. Empecé a usar botas de piel de avestruz y camisas de seda. Saqué a mi madre y a mis hermanos de la noria. Les compré la casa más grande del mejor barrio de Culiacán. Una casa con alberca, con jardín, con sirvientas. Mi madre no sabía qué hacer con tanto lujo. A veces la encontraba en la cocina, haciendo tortillas a mano, como si todavía estuviéramos en el rancho. Pero yo veía en sus ojos el orgullo, la tranquilidad de saber que nunca más íbamos a sufrir. El poder es una droga más adictiva que la cocaína. Ya no era solo el dinero. Era entrar a un restaurante y que el dueño corriera a darme la mejor mesa. Era que el comandante de la judicial del estado se sentara a beber conmigo y me llamara compadre. Era poner a un político en su puesto solo porque yo lo decía. Las mujeres más guapas de Sinaloa, reinas de belleza, actrices, todas querían estar con Don Rafa. Las fiestas en mi casa duraban días. Traía a los Tigres del Norte, a Chalino, a quien yo quisiera, solo para que me tocaran a mí y a mis amigos. El whisky Buchanan's se servía como si fuera agua. Pero no éramos solo nosotros. Con Don Neto y otro socio, un hombre muy inteligente y discreto de nombre Miguel, un exjudicial, formamos una sociedad, una federación. Juntamos a todos los productores importantes de Sinaloa. Creamos el Cártel de Guadalajara. Dejamos de ser rancheros con suerte para convertirnos en una empresa multinacional. Y desde Guadalajara planeamos la conquista, no solo de México, sino de Estados Unidos. Los gringos tenían un hambre insaciable por nuestra mercancía, y yo, Rafael Caro Quintero, me iba a convertir en su principal proveedor. Ya no era un campesino, era un empresario, un rey, y mi reino apenas comenzaba a construirse. El reino que construimos con Neto y Miguel no se mantenía con abrazos. El poder no se pide por favor, se arrebata y se defiende con los dientes, o en nuestro caso,
con cuernos de chivo y cuchillos bien afilados. La gente cree que ser narco es pura fiesta y camionetas. No, ser narco es un trabajo de tiempo completo, y la mayor parte del tiempo eres el gerente de recursos humanos del infierno. Te voy a contar lo que era un martes cualquiera para nosotros. Teníamos un problema con un transportista de Sonora, un tipo apodado el Güero Palma, que empezaba a hacer ruido y a no respetar los acuerdos. Se sentía muy gallo. Le mandamos uno de los nuestros a negociar, un muchacho joven pero leal. Se lo regresaron en pedazos, en una hielera, con una nota que decía: "Así paga la plaza de Sonora". La ofensa no era la muerte del muchacho. La ofensa era el mensaje. Nos estaban retando. Esa misma noche, levantamos a 2 de sus sobrinos en Guadalajara. Los llevamos a una casa de seguridad que teníamos por la colonia Chapalita. Una casa que por fuera parecía la de cualquier familia rica, con su jardín cuidado y sus carros europeos en la cochera. Por dentro, el sótano era otra cosa. Tenía las paredes forradas de plástico grueso para que la sangre no manchara y se pudiera lavar fácil con una manguera. Los colgamos de los brazos con cadenas, apenas tocando el suelo con las puntas de los pies. Yo bajé con Miguel. Él era el cerebro frío, el estratega. Yo era el que hacía que las cosas pasaran. No les preguntamos nada. Empezamos a trabajar en uno. Le quitamos las uñas de los pies con unas pinzas de electricista, una por una. El tipo gritaba como un cerdo en el matadero. Su primo, el otro, se orinó del miedo, llorando y suplicando, jurando que ellos no sabían nada. Después de las uñas, seguimos con un soplete pequeño, de esos de plomero. Quemaduras lentas, en las plantas de los pies, en las axilas. El olor a pelo y piel quemada es algo que se te mete en la nariz y no se va en días. No gozaba con eso. Que no se confunda la gente. Era una necesidad. Era como el agricultor que tiene que echarle veneno a la plaga para que no le joda la cosecha. Ellos eran la plaga. Después de un par de horas, el que estaba entero confesó todo. Nos dio nombres, rutas, casas de seguridad. Lo sabíamos todo. Miguel solo asentía, memorizando cada palabra. Cuando terminaron de hablar, los dejamos ahí. No los matamos nosotros. Le llamamos a un comandante de la federal que teníamos en la nómina y le dijimos que teníamos un regalo para él. Llegó con su gente, los bajó del sótano, los subió a una patrulla y al día siguiente aparecieron abatidos en un enfrentamiento. El gobierno nos hacía el trabajo sucio y encima se colgaba la medalla. Y esa misma noche, después de lavarnos las manos y cambiarnos de ropa, teníamos una fiesta en mi rancho. Estaba Vicente Fernández, que en ese entonces era el rey. Le pagué 1,000,000 de pesos solo por cantar 3 horas para mí y mis compadres. El coñac corría como río. Llegaban políticos, artistas, empresarios. Todos querían la foto con Rafa Caro. Recuerdo a Irma Serrano, la tigresa, sentada en mis piernas, riéndose de mis chistes malos. Era una mujer con más agallas que muchos hombres que he conocido. Todos sabían quién era yo, qué hacía. Pero el dinero y el poder tienen un perfume que enloquece a la gente. Les borra la memoria y la moral. El jefe de la policía de la Ciudad de México, el famoso Negro Durazo, era como de la familia. Venía a Guadalajara en helicóptero oficial solo para recoger su cuota mensual. Eran maletas llenas de dólares. A cambio, teníamos carta blanca. Sus hombres nos cuidaban, nos daban información de operativos, nos movían la mercancía en sus propios vehículos. No éramos criminales operando en las sombras. Éramos socios del gobierno mexicano. Nosotros poníamos el producto y el riesgo.
Ellos ponían la infraestructura y la impunidad. Y en medio de todo ese desmadre, de esa sangre y ese lujo, estaba mi obra maestra, el rancho El Búfalo, en Chihuahua. Eso no era un sembradío, era un monstruo. Más de 10.000 hectáreas de la mejor marihuana del mundo, mi sin semilla. Teníamos a casi 7.000 hombres trabajando ahí. Les construimos un pueblo entero. Dormitorios, cocinas industriales, canchas de fútbol. Teníamos ingenieros agrónomos, sistemas de riego por goteo traídos de Israel, seguridad propia con mejores armas que el ejército. El Búfalo producía 4 toneladas de marihuana a la semana. 4.000 kilos, hagan la cuenta. El gobierno de Chihuahua lo sabía. El ejército lo sabía. Todos recibían su tajada para voltear a otro lado. Desde el aire, aquello parecía un mar verde infinito. Era mi monumento a la ambición. Yo iba una vez al mes en mi avioneta privada. Caminaba entre esas plantas, que eran más altas que yo, tocando los cogollos pegajosos, oliendo esa fortuna. Me sentía como un faraón viendo sus pirámides. Yo, el niño descalzo de la noria, era dueño de un Edén prohibido que estaba haciendo millonarios a cientos de personas. Desde el campesino que la piscaba hasta el político de más alto nivel que nos protegía. Creía que era intocable. Creía que había construido un sistema perfecto, una máquina de hacer dinero tan grande que nadie se atrevería a apagarla. Y ese fue mi error. Porque mientras yo construía mi imperio, un gringo piojoso de la DEA, un tal Enrique Camarena, se estaba obsesionando conmigo. Y yo no sabía que ese cabrón, con su grabadora y su cara de pendejo, iba a ser la piedra que derrumbaría todo mi castillo. Enrique Kiki Camarena. Hasta el nombre sonaba a chiste. Para nosotros era solo un agente gringo más, uno de tantos que mandaban a México a hacer sus reportes y a tomar tequila pagado por su gobierno. Un burócrata. Subestimarlo fue el error más caro de mi vida. Un error de miles de millones de dólares y 30 años de mi libertad. Kiki no era como los demás. Era terco, obsesivo y, lo peor de todo, no aceptaba sobornos. Le ofrecimos de todo, $100,000 al mes solo por mirar a otro lado. Se rió. Le dijimos que le podíamos poner una casa en Acapulco con todo pagado. Se negó. Era un fanático, un creyente de su bandera y sus leyes. Y los fanáticos son peligrosos porque no razonan, solo actúan. El problema es que este fanático era bueno en su trabajo. Empezó a meterse donde no debía. Usaba informantes, se disfrazaba, se metía a las cantinas a escuchar. Y su piloto, un mexicano llamado Alfredo Zavala, conocía los cielos de Chihuahua como la palma de su mano. Fueron ellos fueron los que encontraron el Búfalo. Lo sobrevolaron a gran altura, tomaron fotos, marcaron las coordenadas y se lo entregaron en bandeja de plata al gobierno mexicano, presionados por los gringos. El 9 de noviembre de 1984, el ejército mexicano cayó sobre mi paraíso. 450 soldados. No hubo un solo disparo. Mis hombres tenían órdenes de no enfrentar al ejército, era parte del acuerdo. Los soldados llegaron y empezaron a quemarlo todo. 10.000 toneladas de mi marihuana. 10.000. El trabajo de un año, la inversión de millones, todo hecho cenizas y humo negro que se veía a kilómetros. Las noticias dijeron que era un golpe de $8,000 millones. Era más. Era la joya de la corona, el corazón de nuestra operación. Cuando me dieron la noticia, yo estaba en una de mis casas en Guadalajara. Sentí como si me hubieran metido un puño de hielo en el estómago. No era el dinero, era la humillación. Me habían violado, se habían metido a mi casa y me habían escupido en la cara. Y yo sabía quién tenía la llave.
Kiki Camarena. La paranoia se apoderó de nosotros. El cártel era un cuerpo y Camarena era un cáncer que había que extirpar. Nos reunimos en la casa de Miguel. Estábamos todos. Neto, Félix Gallardo, yo, los jefes de plaza. El aire se podía cortar con un cuchillo. Todos hablaban de lo mismo. Había que darle un susto, un calentón, para que se dejara de mamadas. Otros decían que había que desaparecerlo. Yo era de los que pensaba que un perro rabioso no se asusta, se le mata. La decisión se tomó. Había que levantarlo. No para matarlo de inmediato, sino para sacarle toda la información. ¿Quién más sabía? ¿Qué tanto le había dicho a sus jefes en Washington? ¿Quiénes eran sus informantes dentro de nuestra organización? La traición, sabíamos, venía de adentro. Alguien le había dado el pitazo final. El 7 de febrero de 1985, el plan se puso en marcha. 5 policías judiciales de Jalisco, pagados por nosotros, lo esperaron a la salida del consulado americano. Lo subieron a un Atlantic blanco, sin violencia, como si fuera una detención de rutina. Lo llevaron a una casa en la calle Lope de Vega, una propiedad mía. Ahí lo esperábamos. No voy a mentir, no voy a adornar la historia. Lo que pasó en esa casa fue el infierno. Lo amarramos a una silla en el cuarto de huéspedes. Estaba asustado, pero se hacía el duro. No saben con quién se están metiendo, nos decía. El gobierno de Estados Unidos va a voltear este país de cabeza para encontrarme. Tenía razón, pero en ese momento la rabia nos cegaba. Lo interrogamos por más de 30 horas. Le preguntábamos nombres, fechas, operaciones. Cuando no quería hablar, lo torturábamos. Le rompimos las costillas con una barra de metal. Le taladramos el cráneo con un taladro eléctrico. Un médico que teníamos en la nómina, un tal Álvarez Machain, estaba ahí para mantenerlo vivo, para que aguantara más. Le inyectaba lidocaína en el corazón para que no le diera un paro cardíaco con el dolor. Le inyectaba anfetaminas para que no perdiera el conocimiento y pudiera seguir respondiendo. Kiki, a pesar de todo, era un hombre valiente. Aguantó como pocos. Entre gritos y súplicas, nos dio algo de información, pero sabíamos que se guardaba lo más importante. La frustración crecía. Yo entraba y salía de la habitación. Escuchar sus gritos era enloquecedor. En un momento, perdí el control. Entré, tomé un desarmador y se lo clavé en la sien. No fue profundo, pero fue el principio del fin. Se nos pasó la mano. El susto se había convertido en una carnicería. Después de casi 2 días, el cuerpo de Camarena ya no daba para más. Estaba destrozado, apenas consciente. Ya no servía para nada. Le dieron el tiro de gracia, a él y al piloto Zavala, al que también habíamos levantado. Envolvimos los cuerpos en plástico y los enterramos en un rancho en Michoacán. El silencio que quedó en esa casa después fue más aterrador que los gritos. Nos miramos las caras. Sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no había regreso. Matar policías mexicanos era parte del negocio. Matar a un agente federal de la DEA era declararle la guerra a la nación más poderosa del mundo. El sueño se había acabado. La fiesta había terminado y la cruda iba a ser monumental. La presión de los gringos fue brutal. Cerraron la frontera. Amenazaron al presidente de la Madrid. Exigían a los responsables. Y de repente, nuestros amigos en el gobierno, los que comían de nuestra mano, empezaron a darnos la espalda. Ya no contestaban las llamadas. Éramos apestados. La cacería había comenzado. Y mi nombre, Rafael Caro Quintero, estaba en el primer lugar de la lista. Tuve que huir
salir de Guadalajara con lo que pude. La paranoia era mi sombra, ya no confiaba en nadie. ¿Quién nos había traicionado? ¿Quién le dijo a Camarena lo del búfalo? ¿Quién nos iba a entregar ahora? El rey estaba desnudo, corriendo por el desierto, y la jauría de perros venía detrás, hambrienta de sangre. Me fui a Costa Rica. Creí que allá, con el dinero que había mandado por delante, podría comprar un nuevo paraíso, una nueva vida. ¡Qué ingenuo! El dinero compra muchas cosas, pero no puede comprar un fantasma. Y el fantasma de Kiki Camarena me siguió hasta allá. Me instalé en una quinta de lujo en Alajuela, cerca de San José. Una mansión con alberca, cancha de tenis y un ejército de sirvientes. Llevaba conmigo a Sara Cosío, una sobrina de un político pesado de Jalisco. La prensa dijo que la secuestré. Mentira. Ella se fue conmigo porque quiso, porque le gustaba la vida, el peligro, el dinero. Pero fue ella, sin saberlo, la que me puso la soga al cuello. Cometió el error de llamar a su familia a Guadalajara. «Estoy bien, estoy con Rafael», les dijo. Esa llamada fue mi sentencia. La DEA interceptó la comunicación y en cuestión de horas, el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, prácticamente pateando la puerta, me rodeó la casa. Fue el 4 de abril de 1985. Estaba dormido. Me despertaron los gritos y el sonido de las botas. Cuando abrí los ojos, tenía a 10 tipos con rifles de asalto apuntándome a la cabeza. No opuse resistencia. ¿Para qué? La partida había terminado. Lo que más me dolió no fue el arresto, fue la foto. La foto que me tomaron en la oficina de la policía tica, con el pelo revuelto, la camisa abierta y una cara de derrota que le dio la vuelta al mundo. En esa foto ya no era el narco de narcos. Era un trofeo de caza. Me extraditaron a México. El juicio fue un circo. El gobierno necesitaba un culpable para calmar a los gringos. Y yo era el perfecto. ¿Me echaron la culpa de todo? Me sentenciaron a 40 años por el secuestro y asesinato de Camarena y por todos los delitos que se les ocurrieron. 40 años. Me encerraron en el altiplano, un infierno de concreto y acero diseñado para quebrarte el espíritu. Pasé 28 años ahí dentro. 28 años viendo las mismas paredes, comiendo la misma basura, escuchando los mismos lamentos. Vi pasar a presidentes, vi caer a otros narcos, vi cómo el negocio que yo ayudé a crear se convertía en una guerra monstruosa y sin sentido. Y en todo ese tiempo, el gobierno y los gringos le vendieron al mundo la historia que querían. La del narco ranchero, ignorante y sanguinario, que cometió un error estúpido. Pero nunca contaron la verdad completa. Nunca dijeron que Camarena descubrió la conexión entre la CIA, la contra nicaragüense y nosotros. Que parte de nuestro dinero, de la venta de nuestra droga en Estados Unidos, se usaba para financiar la guerra sucia de los gringos en Centroamérica. Que nosotros éramos una pieza en su tablero de ajedrez. Kiki no murió solo por el búfalo. Murió porque sabía demasiado sobre la hipocresía del gobierno americano. Murió porque iba a destapar una cloaca que salpicaba directamente a la Casa Blanca. Pero esa historia no vende, ¿verdad? Es más fácil culpar al mexicano bigotón. En 2013, un tecnicismo legal me puso en la calle. Un juez dijo que me debieron juzgar en un tribunal local y no en uno federal. Salí de la cárcel de madrugada, casi a escondidas. Y ahí es donde empieza la segunda mentira que les contaron. La DEA, furiosa, ofreció $20 millones por mi cabeza y juraron que yo había vuelto a la Sierra de Sinaloa, a vivir en cuevas, a reconstruir mi imperio. Otra vez la misma caricatura del ranchero escondido. La verdad es muy distinta. Durante los 8 años que estuve prófugo,
Desde mi salida hasta mi recaptura en 2022, no pisé una cueva ni comí tierra. Viví en una mansión en Zapopan, en el corazón de Guadalajara, a plena vista de todos. Una fortaleza con muros altos, cámaras de seguridad y personal de confianza. ¿Cómo? Fácil. El sistema no cambia, solo cambia de nombres. La lealtad que compré en los 80 seguía teniendo valor. Pagué por protección al más alto nivel. Comandantes, políticos, jueces. Mientras la DEA me buscaba en las montañas con drones y satélites, yo desayunaba huevos rancheros en mi jardín, leía el periódico y me reía de sus estupideces. ¿No volví al negocio? Ya no. Estaba viejo, cansado. Solo quería disfrutar del dinero que me quedaba y ver a mis nietos. Pero mi nombre era demasiado grande. Mi leyenda era una afrenta para los gringos. No podían permitir que Rafael Caro Quintero muriera de viejo en su cama. Necesitaban su trofeo de vuelta. Y finalmente, alguien me vendió. Siempre hay alguien. Me capturaron de nuevo. Esta vez sí, en la sierra. Pero no vivía ahí, estaba de visita. Ahora estoy aquí, en esta celda, esperando la extradición. Sé que voy a morir en una cárcel gringa. Y desde este agujero les digo esto. No se crean los cuentos que les cuentan. Este mundo no es de buenos y malos. Es un negocio de intereses, donde los gobiernos son los cárteles más grandes y sanguinarios. Yo fui un peón que se creyó rey. Construí un imperio sobre la necesidad de los gringos de drogarse y la corrupción de mi propio país. Me arrepiento. Me arrepiento de haber sido tan estúpido para confiar, de subestimar al enemigo. Pero del resto, el resto fue solo negocio. Y en los negocios, a veces se gana y a veces se pierde. Yo gané tanto que viví 10 vidas en una. Y perdí tanto que terminaré esta última vida en una jaula. Así que la próxima vez que vean las noticias y escuchen sobre la guerra contra el narco, ríanse. Es un show para ustedes. La mercancía sigue cruzando, el dinero sigue fluyendo y los verdaderos patrones siguen en sus mansiones, contando sus millones. Yo solo fui el jardinero. Un jardinero que sembró el jardín prohibido y se atrevió a probar el fruto.